Listo, vamos a comenzar con, con nuestro tema de hoy. Listo, ya vamos a hacer silencio, mis amores. Listo. Me dejan saber si pueden ver la pantalla. Recordemos que hoy estamos teniendo la primera semana, que es el conocimiento de Dios y la doctrina de la Trinidad, ¿vale? Entonces les voy a preguntar, Vertica, ¿hasta qué capítulo tienes? Hasta el 5. Dios es espíritu. ¿Hiciste completo el 5 o solamente la primera parte como te digo? La primera parte. Perfecto, no está. O sea, con que estén hasta la primera página del 5, o sea, hasta la tarea está bien. Sí, Listo. la tarea la envié Sí, ya, a ya la su recibí, interno. está recibida. Ok. Listo. Greti. Pasé hasta el 3, hice el 5, falta el 4. 3 y el 5 es una tarea yo. No, la necesito en la hoja. Yo les dije que la tenían que tener una hoja y me la tenían que entregar. No, ya yo les saco una copia en el Yo no entendí bien, pensé que lo entendí con la libreta. Nicolás, ¿y tu libro? ¿Hasta qué capítulo hiciste, Nicolás? Mi amor, espero que no tengan que volver a repetir el curso, ¿oyeron? Recuerden que si no tienen lodo, no pueden pasar el nivel. Maile, ¿hasta qué capítulo hiciste? Dice hasta el 2 nomás. Bueno, pilas, pues. ¿Y la tarea? Pero este fin de semana me pongo al día. Perfecto. ¿Y la tarea? No, la tarea del quinto no la hice. Elisa, hasta el... Ok, pero recuerda que hay que repasarlo, ¿oíste? Yo sé que tú lo tienes hecho porque tú lo tienes hecho del nivel pasado, pero tienes que repasarlo, mi princesa. Porque si no, no tienes fresco los conocimientos y no estás haciendo el nivel. Listo, vamos a comenzar. Entonces, conociendo al Dios vivo. Antes de continuar, quiero preguntarle, Vertica, ¿qué fue lo que más te impactó hasta ahora de lo que has estudiado? Mm, bueno. Bueno, lo de la Trinidad, eh, el que Dios es espíritu, que es omnisciente, omnipresente, que, bueno, la parte última, de todo, también pues, todo lo de los libros de la Biblia, cada, cada uno de ellos que nos cuenta una historia de cómo se va revelando Dios a través de todos los tiempos. Me impactó mucho ¿cómo es que se llama? La conferencia de Michelin, Sí, sí, que decía que lo que Dios decía para cada temporada era más que suficiente, sí, ¿cierto? Que cuando impactante. Adán y Eva estaban pues allá en el Edén, pues lo que le había dicho Dios era suficiente para ese tiempo y cómo a través de toda la historia, pues siempre se venía revelando era
a Cristo como el Salvador de la humanidad, ¿no? Amén. Entonces, Amén. sí, esas Bien. partes. Greticita, hasta ahora, ¿qué te ha Pasa, pero no es la Trinidad. impactante? Todavía, o sea, no ha sido, o sea, no es fácil, porque me di cuenta que, o sea, cambiar de chip, o sea, porque es que es más, y lo soy sincera, hasta para orar, ya entraba porque es que pensé que sí, pero que eran diferentes, no que eran un solo Dios. Dios es Padre, o sea, el tema no, o sea, la verdad no, me ha costado como que digerirlo, entenderlo, porque por lo menos yo me pregunté, empecé a preguntarme, y yo decía, Dios mío, está bien que yo pregunto, o sea, pero hay gente, yo empezaba a buscar como que, ¿por qué? Por lo menos yo decía que toda palabra en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo. Entonces me iba al Nuevo Testamento cuando Jesús se ve y dice, me voy y le dejo el Espíritu Santo. Yo le decía, o sea, pude entender un poco de que estaba hablando de lo mismo, pero yo decía, el Espíritu Santo allá en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo acá, o sea, Dios Padre, pero Claro, porque en el Antiguo Testamento no había venido Cristo. Ajá. Ya Dios no había bajado a la tierra, solamente a través del Espíritu Santo sobre ciertas personas. Ujú. O sea, cuando Dios se manifiesta con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, Él solamente reposaba. Recuerden cuando en David y Saúl le es quitado el Espíritu. Ujú. ¿Se acuerdan? Ujú, David, sí, o sea, hay una parte donde él dice, o sea, no entiendo, o sea, es que uno debe entender que Dios es justo, la ira de Dios y todo lo demás, o sea, pero la verdad es que dice que el espíritu malo, que decía como que le mandaba a Dios, y decía, o sea, sí, ya Dios lo dejó, porque Dios lo abandona por todo lo que hace, lo rechaza, lo abandona, y dice, le llega el espíritu malo de Dios, y decía, de un espíritu malo, y dicen que es de Dios, entonces, Sí, esas son otras. cosas que hay que, o sea, Lo que pasa es que si se va el Espíritu Santo, está el Espíritu de nosotros. A ver, el Espíritu malo de Dios. claro, el espíritu del mundo. Mismos. Ya, en el trabajo. ya, porque es algo que reina en esta tierra. Y cuando dice lo envía Dios, quiere decir que Dios lo permite, porque en realidad todo lo que pasa está en la soberanía de Dios. Todo, todo. O sea, lo Como bueno cuando, es permitido por Dios. No quiere decir, como cuando Job, dime, ¿cierto? mi amor. Como cuando Job, que Dios le permitió a fulanito de tal que tentara a Job, pero que no fuera con su vida. Exacto, Dios. ¿ya? Cuando Job fue tentado por Satanás, cuando Job fue tentado por Satanás, el Señor lo permitió, Okay. ¿ya? Y ellos decían, ay, Dios le mandó el espíritu malo. No, él lo permitió porque Dios tenía un propósito. Ya, Saúl hizo todos los cursos para que le pasara lo que le pasó. Sí, él, Ya, eso Saúl, pues, y el tema, o sea, por la verdad, sí pensé que eran tres seres diferentes. Entonces, es más, y empezaba recordando, yo leía que decía, o sea, él se refería a mi padre y le hablaba al padre, y yo decía, pero si le habla y dice mi hijo, entonces, si es el mismo, pero entonces tratando de claro, entender, porque es que es la misma esencia, o sea, es el mismo ser, pero son personas diferentes. pero es el mismo Dios. Pero es el mismo Dios, la misma esencia. A ver, yo se los expliqué. Recuerden que de acuerdo a lo que hemos visto, no podemos usar modalismos, pero yo se los explicaba con los trillizos. Sí. Los trillizos, que son univitelinos, es un solo óvulo y un solo espermatozoide. Uno solo, y se divide en tres partes, pero son un solo óvulo y un solo espermatozoide, que son los gemelos idénticos. Es la misma simiente y se divide en tres personas, pero ellos parten de la misma simiente, ¿ya? ¿Por qué no es tan fiel a la verdad? Porque los tres no coexisten. En cambio, el Espíritu, el Hijo y el Padre habitan y coexisten. Ellos siempre fueron Trinidad, o primero por impulsor era Dios y luego hizo Siempre a su fue hijo, Trinidad. siempre fueron Trinidad. Siempre. De hecho, cuando dice el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y conforme a nuestra semejanza, ya le está hablando en plural. Ya claro, pero me refiero a antes de eso. Sí.
No, pues yo creo que sí, porque el Dios es el mismo desde siempre, ¿no? ¿De Listo. dónde Entonces me nacerá el quedé ahí en don el de tercero, padre tercero. e hijo? O sea, ¿por qué Dios es el padre y por qué Jesús es el hijo? O sea, esa es la pregunta más bien. Porque, O sea, ¿ellos se porque, sienten, o sea, se identifican con eso o como, porque es el que vino a la tierra. no, pero en ese momento él era hijo antes, no había venido a la tierra todavía. De pronto no, ahí no se Él llamaba hijo. era el verbo. Exacto, Él era el verbo. exacto. Gracias, Bertica. Él era el verbo, no era llamado el hijo. En el principio Jesús era el verbo y el verbo se hizo carne. Se hizo carne. Pero ¿qué tiene que ver ser el hijo con venir a la tierra? Porque fue concebido ya a través del Espíritu Santo en la Virgen. Entonces el Hijo de Dios, Pero no dice en el Antiguo Testamento nada sobre el Hijo, les mandar a mi hijo, cosas así. no, el Mesías, el enviado. Sí. Pero bueno, espectacular esas preguntas. Hay de todo. Tami, cuando se habla del hijo, ay, ¿cómo es que? Del ángel de Jehová, Acá, no, y que el ángel de Jehová es Jesús. si en algún momento ha sido llamado como el ángel de Jehová, acampa, es como, más bien creo que es, que a veces a mí se llama como el Espíritu Santo, ¿ya? Ujú, Porque cuando hablaban de por ejemplo, cuando ven Elías no, Daniel, cuando Daniel ayuna, eh, dicen que el ángel dice, yo quería venir y se me opusieron. ¿Se acuerdan? Cuando le dice, ujú. desde antes de que tu oración fuera hecha, o sea, tu petición ya fue escuchada. Y entonces en ese momento dice que el ángel, pero ahí hablan, en muchas versiones también dicen que es Jesús el que ya venía a darle la respuesta a, A Daniel. a Daniel. Entonces ahí hay misterios, ¿no? Pero, pero nada, lo que tenemos que entender es que en la medida que conozcamos a Dios y en la medida que sigamos estudiando las escrituras, más cosas se van a ampliar. Es que, ¿qué pasa? ¿A dónde quiero ir hoy? Que es que el conocimiento de nosotros de Dios es muy chiquito. O sea, el conocimiento de Dios es muy pequeño y queremos hacer grandes conjeturas con un conocimiento o sea, minúsculo. Entonces, lo que necesitamos es entender, lo que necesitamos es entender que en la medida que vayamos aprendiendo, el Señor se va a ir revelando. ¿Ok? Bueno, ¿vas a decir algo, Nico? Exacto, Pero yo creo que sí se refieren a padre porque se refieren a padre como padre de la humanidad. El Dios de Abraham. Pero sí, sí, sí. Sí, en algún momento David habla del Padre, pero sí, como el Padre de la creación, ¿ya? Pero no, porque cuando el Nuevo Testamento revela al Hijo o revela a Jesús, ya se va al Antiguo Testamento, a todas las cosas. Elisa. Estoy buscando algo respecto a lo de... Sí, pero bueno, ahora no, mi princesa. Filipenses 3:8. Vamos a leerlo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo tiene el conocimiento Pablo que tenía antes de Cristo? ¿Por qué? Por basura. ¿Ok? Imagínense. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, o sea, lo que te conocemos, por muy excelso que sea, es basura, al lado del conocimiento de Cristo. ¿Ya? Por muy maravilloso que sea, por muy grande que sea nuestro conocimiento, es basura al lado del conocimiento de Cristo. Vamos a ir bueno, hoy es sería en teoría la clase 3, en realidad ha sido la 4 porque duramos, es la 5 en realidad, pero en el pensum debería ser la clase 3, que es la semana 1 del material.
que el título es El conocimiento de Dios y la doctrina de la Trinidad. Vamos a leer Efesios 1:17. Efesios 1:17 nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Efesios 1:17. Otra vez dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Ahí están otra vez los tres. ¿Ok? ¿Quién es el espíritu de sabiduría y de revelación? El Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, ahí está nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo y el Padre de gloria, ¿ok? Listo, entonces, la Biblia, vamos a ver los... ¿Qué amor? ¿El Espíritu Santo como persona también experimenta sentimientos así como lo pudo haber sentido Dios Padre o... Claro, igual, son iguales, hija. En todo, lo que cambia son las funciones. Por ejemplo, cuando tú dices contrista, no contristeis al Espíritu Santo. O sea, lo apagas, lo contristas. Sí, a eso me refería, porque me acuerdo pues muchos sitios donde o menciona si Dios alegra, o si Dios se molesta, o si Dios se entristece, también de Jesús, pero no me acordaba de ninguna que mencionara esas características hacia el Espíritu Santo. Usualmente claro. se refiere más a él como si fuera, yo sé que no es una fuerza, o sea, como si o sea, es una persona diferente a Dios, pero muchas veces se refieren a él más como una fuerza que como una persona como tal, pero o sea, yo sé que es una persona. Miren, vamos a ir un momentico, esto es como una analogía. Vamos a ir al Magnificat. El Magnificat está en Lucas, creo. Lucas. Lucas, sí. El El Magnificat es la oración de María. Engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma. Señora. No, no puede ser. Lucas, versículo 46, capítulo 21. Sí, sí, eso es al principio, perfecto. 1:46. Lucas 1. Ok, y miren lo que dice. En aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña. Ok, dice. En el 6. Bueno, vamos a leerlo desde el 4. 41, perdón. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y aquí dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahí, al igual que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estaban los tres ahí. Me entienden, ¿verdad? Están los tres, ¿verdad? ¿Quién le ha dicho? Dice, porque se cumplirá, aquí dice, engrandece mi alma al Señor. ¿Quién es ese Señor? Padre. Dios, Exacto. Padre. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. ¿Ven qué belleza? Y arriba está hablando, bueno, mi alma al Señor, y arriba dice, y fue llena del Espíritu Santo. O sea, ahí están los tres otra vez manifestados en un momento, en un instante, pero están los tres. Listo. Y si ustedes leyeron el estudio, se dan cuenta del poder de la Trinidad, o sea, cómo la Biblia es específica en todos los puntos. Ahora les voy a hablar de uno en específico. Y otro paralelo es que, ¿qué hace? ¿Dónde toca
el Señor a María? ¿Dónde lo toca? Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Le toca espíritu a espíritu. Y después, ¿qué dice? ¿Qué hace ese espíritu? Engrandece mi alma. ¿Y cómo se manifiesta? ¿A través del qué? Del cuerpo. O sea, el Señor habla al espíritu de María y de Elizabeth, de hecho habla a las dos, eso se transmite por el alma porque hay emociones, pero se manifiesta hacia afuera por el cuerpo. Así como Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Que es como una simbología paralela de lo que es la Trinidad. A ver, tú tienes cuerpo, alma y espíritu. Los tres tienen funciones completamente diferentes. Los tres tienen, o sea, operan, pero son uno. ¿Cómo divides el cuerpo? ¿Cómo sacas el alma? ¿Cómo pones el espíritu? O sea, es la Trinidad. O sea, los tres son uno, pero el alma no es lo mismo que el cuerpo, ni es lo mismo que el espíritu. Si fuera lo mismo cuando se muriera, o sea, cuando se muriera uno, seguirían vivos los demás. ¿Ya? Es como para que lo puedas entender un poco más. ¿Ya? Listo. Igual el médico que puede morir se puede. Sí, sí, pero mueren todos porque recordemos que muerte no es fin. Eso también lo vimos. ¿Ok? Eso lo vieron en el primer semestre con su profesora Dayana, vieron que Muerte es separación. muerte es separación. Y yo también se los expliqué en la primera clase que les hice el dibujo, cuando el espíritu entra, el alma viviente, todo eso los expliqué. Recuerden que muerte no es igual a fin. Muerte es igual a separación. Está la muerte primera y la muerte segunda. La muerte primera, ¿cuál es? La del cuerpo. La muerte, que es la separación primera. Y la muerte segunda es la que se determina el destino del alma, que es la separación del alma del espíritu. El espíritu vuelve al Señor, adelante. El espíritu vuelve al Señor, ¿verdad? Y el alma, ¿verdad? El espíritu vuelve al Señor y el alma va o al Seol o al cielo. ¿Ok? Maile, ¿me estás escuchando? Sí, Paz. Y estás entendiendo, anoten todo lo que quieran después preguntar. ¿Oyeron? Lo que no pueda contestar, les digo que no puedo. Pero aquí vamos. La Biblia, la palabra de Dios nos dice cómo es Dios y cómo no es Dios. Quiero que eso quede muy claro hoy. La Biblia nos dice cómo es Dios y cómo no es Dios, ¿verdad, señor Eduardo? Señor Alberto, ¿cómo es Dios y cómo no es Dios? Y ahora vamos a ver, porque a veces cuando no conocemos a Dios, lo que hacemos es que idolatramos a un ser que no existe. Y eso también lo ven en el material. Sin la autoridad de la Biblia, miren esto, sin la autoridad de la Biblia, cualquier intento de explicar los atributos de Dios no sería mejor que la opinión del hombre. O sea, si yo quiero intentar explicar los atributos de Dios sin la autoridad de la Biblia, es como si el hombre estuviera hablando de Dios sin ningún tipo de conocimiento, la cual por sí misma es a menudo incorrecta en la comprensión de Dios. Listo, entonces vamos a comenzar con cada uno de las lecciones ya internas, que es la primera, el conocimiento de Dios. Después vamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios. Dios es 1 y 3, y la deidad del Hijo y la deidad. Esto es espectacular. Listo, lección número 1, el conocimiento de Dios. Esto es impactante. Normalmente tengan mucho cuidado o mucha atención con las notas que dicen los pasajes. Hoy vamos a leer todas las notas. Listo, la primera nota que nos sale es ¿qué son los atributos de Dios? Es cuando ustedes vean lo gris. ¿Ya? Eso es, miren, es demasiado revelador cada nota. ¿Qué son los atributos de Dios? Se refieren a sus, ¿lo puedes leer? Características. Los atributos de Dios se refieren a sus características fundamentales.
permanentes e inmutables. Es decir, ¿quién es Él realmente? Debería ser obvio que el conocimiento más importante que podamos tener es el conocimiento es decir, conocer a Dios. Como cristianos deberíamos dedicar nuestras vidas al conocimiento de Dios y a darlo a conocer. Amén. Vuelve a leer la última frase, hija, como cristianos. Como cristianos deberíamos dedicar nuestras vidas al conocimiento de Dios y a darlo a conocer. Eso es lo más importante de este semestre. Entender que como cristianos deberíamos dedicarnos a conocer a Dios. Pero nosotros nos dedicamos, ¿cuántas horas inviertes tú en transportes, en saber la normativa, en no sé qué? O sea, te pueden coger mal parada por una norma que desconozcas, una cláusula, o sea, imagínense, ¿sabes? Satanás nos vive cogiendo mal parados. Y por eso no tenemos vidas de victoria en el Señor, y por eso tenemos tantas frustraciones, y por eso tenemos tantas batallas, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar entendiendo que el conocimiento más elevado de todos los conocimientos, ¿cuál es? Vamos a ir a Jeremías 9, 23 y 24. Nico, tu Biblia. Don Alberto, busque su Biblia Jeremías. Vamos a ver si conoce a Jeremías. Venga por ahí. Vamos a buscar Jeremías. Está ante eso. Muy bien. Por ahí lo abrió casi. No le vi. Jeremías. Jeremías 9. Busca el número 9. Este es el número 9. Y ahora vamos a buscar el versículo 23 y 24. Alexa, prende fondo. Vaya leyendo si sea suavecito ahí para que nos vaya siguiendo. ¿Lo tienes, Nico? Hijo, necesitas tu Biblia física. ¿O yo? Jeremías 9, 23 y 24. Listo, hijo. Así dijo Jehová. No se la, así dijo Jehová. No se alabe el sabio. Espérate un momentico, ¿será que no está grabando? Espérate un momentico, papá. Yo oí como que... no sé si yo estoy grabando. Aparece reporte. En la pantalla aparece red. Ah, sí, sí, estamos bien, estamos bien. Están pendientes, oyeron. Ay, Dios mío, hay 3 participantes no asignados. Espérense. Asignar a Samuel básicos 1. Básicos 1. Pero ninguno me había dicho nada. Listo. Ok, voy. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio sabiduría. Papi, lee mejor, lee más fuerte, más claro. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, y en su valentía se alabe el valiente, y el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén, amén. Entonces, según Jeremías, ¿verdad? 9, del 23 al 24, ¿cuál es el conocimiento más importante y más esencial que un ser humano puede tener o pueda tener? Maile, ¿qué contestaste ahí? El conocimiento de Dios, de su misericordia, de su juicio y de su justicia. Amén, amén. Muy bien. ¿Qué contestaste tú?
Greticita. Yo sé conocer conocimiento de Dios, pero en intimidad en conocerlo más en su justicia y su misericordia. Amén. Elisa, ¿qué contestaste tú? En el primer punto. Sí, mi vida. El hombre debe llevar la misericordia, juicio y justicia de Dios como conocimiento más valioso, teniendo siempre en cuenta la gloria de Dios como más importante pensamiento. Amén. Amén. Ok, vamos a, espérense un momento, estoy. Bertica, déjame saber si me estás viendo, si están viendo la pantalla bien, la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, señora. Ok, ok. Está la imagen del más elevado de todos los conocidos. Exacto, exacto. Listo. Entonces el siguiente punto es el conocimiento de Dios comienza con sus atributos, ¿verdad? Pero no se detiene ahí. ¿A qué nos exhorta Efesios 5:17 con respecto al conocimiento de Dios y su voluntad? Nico, A ser, ¿no estamos? la número 2, A ser entendidos. a ser entendidos, ¿ok? Pero dice algo, que no seamos ¿qué? Necios, insensatos, ¿ok? Vamos a leer Efesios 5:17, Maile, por favor. Efesios 5:17, Maile, ¿lo tienes? Ya casi. Ha llegado a la página, pero ya casi. Ah, no lo encuentro. Estoy buscando por la página, pero no lo encuentro. Ya lo encontré. Es el capítulo 5. 5:17. Los 5 al 10. Jessica, ve buscando Juan 17:3, ¿oíste, mi amor? Por favor, para que vayamos más rapidito. Sí, señora. Ok. Dale, mi amor. Bueno, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así es, amén. Greticita, lee la nota que dice ahí. La voluntad de La Dios. voluntad de Dios se refiere a sus propósitos, planes y deseos. Estamos llamados a buscar la voluntad de Dios y vivir conforme a esta. En las Escrituras, la palabra insensato es un término moral. No se refiere a una persona que no es inteligente, sino a alguien que no reconoce la importancia de conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad. Eso es muy fuerte, ¿oyeron? Es muy fuerte porque normalmente hemos creído que la voluntad de Dios o el ser insensatos o necios es con respecto a un atributo cognitivo, a una habilidad, ¿ok? O a una aptitud.
y el Señor está hablando en su palabra de un atributo moral del ser humano. ¿Ok? Cuando somos insensatos, ¿qué dicen? Que es una persona que no reconoce la importancia de conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad. Ahora, ¿cuántas veces hemos sido insensatos? Constantemente. Constantemente le damos más importancia a otra cosa que al conocimiento de Dios. Y lo que nos va a sacar adelante en todo lo que hagamos va a ser el conocimiento de Dios. ¿Ya? Listo, vamos a ir a qué es la vida eterna, cuál es el único gran propósito de la nueva relación de los creyentes con Dios. Leamos Juan 17:3. Juan 17:3 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ok, entonces tú misma, princesa, ¿qué es la vida eterna según este pasaje? Según este pasaje, es conocer a Dios y Es creer conocer. en Él. Ok, no, dice es conocer al, no dice a Dios. Es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Exacto. Jesucristo. ¿Quién es? No, porque después miren que habla lo otro. Ah, bueno, Es al único conocer Dios al verdadero, Padre. ¿Oyeron? al Al Padre, Padre, que es el único Dios verdadero, porque después aclara. Y a Jesucristo, Jesucristo, a quien a ha enviado a quien la has tierra enviado. Exacto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el único gran propósito de la nueva relación de los creyentes con Dios? Tiene dos grandes propósitos. El primero, ¿cuál es? Que tengamos que vida Ah, eterna. Exacto. vida eterna. Que tengamos vida eterna y conocer al Señor en una relación de intimidad, ¿ok? Leamos, Elisa, la nota que dice ahí. ¿La de arriba o la de abajo? Nota, ya la de abajo. Ok. Nota. La vida eterna no solo se refiere a una cantidad de vida, O sea, una vida sin fin. exacto, una vida sin fin, sino también a una calidad de vida. El gran propósito de la vida es conocer a Dios en una relación íntima. Exacto. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que normalmente creemos solamente en la cantidad de vida que vamos a tener, que es la vida eterna. Pero cuando realmente entendemos la importancia de conocer a Dios, vamos a tener también una calidad de vida completamente diferente a aquel que no conoce a Dios. Vamos a pasar ahora a los beneficios de conocer a Dios. Hay 4 beneficios impactantes. Esto fue uno de los temas que a mí más me impactó. Y yo pienso que esto me comenzó a dar una luz de vivir de una manera completamente diferente, ¿ok? El primer beneficio de conocer a Dios, ¿cuál fue? O conocer a Dios, ¿cuál es? Uno, el entendimiento, ¿ya? Greti de 9:10, Proverbios 9:10, Elisa, Salmos 9:10, Maile, Daniel 11:32, Vertica, segunda de Timoteo 1:12. Ténganlo listo, mis amores, porque necesitamos ir muy rápido por esto. Listo, el primer gran beneficio es entendimiento, ¿ok? Entendimiento, ¿lo tienes listo, mi amor? Me avisas. Es el mismo Es proverbio. Ajá, El ese. temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento de la inteligencia. Ahí está, exacto, es el mismo. El temor de Jehová, léelo ahí. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo. Qué belleza, él nos está dando ahí los dos tipos de inteligencia. La inteligencia humana y la sabiduría celestial, que combinadas son una bomba para cualquier, ay, ¿cómo será la voluntad de Dios? Es que no tienes entendimiento, porque es el conocimiento del Señor y es el temor a Jehová el principio de eso, ¿ok? ¿Qué dice la nota? Una correcta visión de Dios es necesaria para tener una correcta visión de todo lo demás. Solo a la luz de un verdadero conocimiento de Dios podemos tener
un verdadero entendimiento de la realidad, especialmente con respecto a quiénes somos, qué necesitamos y el propósito de nuestra existencia. Listo, seguimos con Elisa. ¿Confianza o fe? En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Wow. En quién confiarán los que buscan al Señor? En el Señor, ¿verdad? En Dios mismo. ¿Cuál es la nota, Elisa? Ahí mismo, en las Escrituras. Ok. Nota. En las Escrituras, el nombre de Dios se refiere a Dios mismo. Cuanto más sabemos acerca de Él, su carácter perfecto y poder ilimitado, más podremos creer y confiar en Él, en cada aspecto de nuestra vida. Amén. Seguimos mi Maile. Fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual. Daniel 11:32. ¿Qué nos enseña Daniel Con, sobre aquellos que conocen a Dios? dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. ¿Qué son lisonjas? ¿Qué creen que son lisonjas? Eli, necesitamos que no sigas dibujando, Elisa. ¿Qué son lisonjas? Palabras. Vanas, superficiales. O sea, con lisonjas cualquiera, ay, sí, Dios es bueno. Ay, Dios te bendiga. O sea, ojo, que lo que si yo digo Dios te bendiga, entendamos lo que significa decir Dios te bendiga. Ya que no sea constantemente algo que hablo de manera superficial, sino que yo pueda entender que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, no vivirá con lisonjas y actuará. ¿Cuál es la nota, mi Maile? La nota. Vivir la vida cristiana requiere un esfuerzo o una fortaleza que está más allá de nuestras fuerzas. Cuanto más sabemos acerca de Dios, más fuertes seremos espiritualmente y más dispuestos y capaces seremos para vivir activamente para Él, sin importar los obstáculos. La Biblia dice que en un tiempo de gran prueba David se angustió mucho, pero se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. A ver, aquí les quiero explicar algo muy importante. Normalmente un árbol tiene raíces y el árbol se sostiene a través de sus raíces, ¿ok? El tronco es lo que soporta la copa. Entonces, es como si en nuestra vida el espíritu fueran las raíces, ¿ok? El alma fuera todo lo que va por dentro de lo que es la savia, o sea, todo lo que va por dentro de todo el árbol, y el fruto sería como, y todo lo que vemos es como el cuerpo, pero no podemos ver algo bueno si el espíritu no está bien fortalecido y si el alma no está fluyendo de lo que viene el espíritu hacia el cuerpo. O sea, el tuyo no podemos ver un buen árbol con buenos frutos si no tiene una raíz sólida. Pero ¿saben qué pasa? Nosotros normalmente nos enfocamos es en el fruto y nos parece horrible la raíz. O sea, ni siquiera le damos valor a la raíz. O sea, sabemos que es importante, pero no le damos la conciencia total a que, es más, a veces queremos frutos rápidos, no importando qué tan fuerte sea, qué tan grande sea el porque quiero comer. Ya, y el Señor hoy nos dice, o sea, necesitan realmente tener una raíz fuerte. ¿Qué sostiene nuestra vida? La vida espiritual. ¿Cuáles son nuestras raíces? Por eso se llama fundamentos. Una vida espiritual con fundamentos no se va a caer. ¿Por qué hoy, por ejemplo, las batallas que puedan vivir las personas que han hecho fundamentos, por ejemplo, en el caso de Elisa, de Sara, de Alberto Mario, de Nicolás, de Carlos, han venido estudiando y hoy tienen un conocimiento más profundo de algunas cosas que antes sabían pero no entendían? En la medida que nosotros avanzamos, nuestra vida, a medida que nosotros avanzamos en el conocimiento espiritual, nos vamos dando cuenta que es más fácil librar las batallas, porque las raíces son fuertes. Entonces, cuando vengan los vientos,
nuestras raíces nos van a sostener. Pero uno cree que se tiene que hacer fuerte en el alma, pero lo que te ha hecho fuerte realmente es el espíritu. Y entonces el espíritu te sostiene el alma. Entonces tú vas a ver que no tienes tantas reacciones en el alma como antes tenías, porque tu espíritu está alimentado de la manera correcta. Y eso es lo que hace realmente la fortaleza espiritual. Usted hoy, por ejemplo, Greticita, tú hoy no tienes las mismas batallas cuando comenzaste en tus básicos, porque hoy tienes más fortaleza espiritual. Hoy entiendes cosas que antes no entendías a nivel espiritual. Entonces, hay batallas que ya no libras, aunque fueran terribles en otro momento de tu vida. Exacto. Ya lo mismo Vertica, lo mismo Maile. Estoy segura que al día de hoy no tienen las mismas batallas que cuando no tenían el conocimiento espiritual que hoy tienen. Amén. Y por último, y uno de los más importantes, que es lo que nos santifica y es una característica del pueblo de Dios, se llama la perseverancia de los santos. ¿Cuál es esa característica, Vertica? Perseverancia. Vertica, estás por ahí. Sí, señora, estaba en mute. Bueno, segunda de Timoteo 1:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. No, no. Segunda de Timoteo 1:12 no dice eso, mi amor. Ah, perdón, 1:12. Ah, ya. Dice, por lo cual, cierto, sí. Ese sí es. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. ¿Cuál es aquel día? ¿Qué significa cuando dice para aquel día? El día en que, No, el día que venga Cristo, no, pues sí puede aplicar, eso aplica ahí, eso aplica casi siempre cuando dice el día del Señor, no, pero cuando aquí dice para aquel día, El día en el que sus pecados, el juicio final. no tampoco, no tiene que El ver, día que estemos frente a Dios no tiene que ver con pues, en el escatología, juicio, que uno llama el juicio. exacto, no, esa es escatología, que son los tiempos finales, no, le estoy hablando, vayan a la vida normal, vayan a su vida diaria, El día que su no, para dice el día que tengamos alguna aflicción, angustias. angustia, Ya es, o sea, sí es lo que ustedes dicen a nivel doctrinal, sí es eso, pero él también está haciendo una aplicación para tu vida diaria, porque te dice, por lo cual, miren eso, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Obviamente es para el día de mi salvación, obviamente es para mi juicio, pero él también está haciendo una analogía con la vida práctica cristiana diaria. Para aquel día que yo tenga tribulación, para aquel día que yo tenga angustia, para aquel día que yo tenga temor, para aquel día que yo esté viviendo pesares, o sea, una para el dificultad. momento donde, listo, lee la nota, mi amor. ¿Me podría decir en qué hoja van? Que es que me perdí. 11, 11, mi amor. 11, ya. La página 11. La perseverancia dice. El El apóstol, apóstol Pablo escribió esto justo antes de morir como mártir por Cristo bajo el gobierno corrupto del Imperio Romano. Permaneció fiel a Cristo y no negó la fe. Se mantuvo firme, con valentía, sin avergonzarse y confiado porque conocía el carácter y el poder de aquel en quien había creído. amén. Cuando tú y yo sabemos de quién somos y a quién le creemos, o sea, por ejemplo, si ustedes saben que
¿Alguna vez Samuel, Daniel, ustedes se han acostado angustiados de que al día siguiente va a haber desayuno? ¿Ah? No, están tranquilos. Porque ellos saben en quién han creído. Porque a ustedes nunca les ha faltado su desayuno. ¿Ya? Bueno, es algo así. ¿Tú alguna vez te has acostado angustiado de que al día siguiente no va a haber desayuno? No, ¿verdad? Elisa de pronto pregunta qué va a haber, pero sabe que algo va a comer. ¿Sí o no? Entonces es eso, o sea, o alguna vez te ha acostado preocupado que no sabes dónde vas a dormir. Cuando me mudé no había cama todavía. Ah, No, ¿viste? sí, sí, eso angustió mucho. Y a donde sea dormimos. Pero bueno, em, Pero tienen un techo. sí, sí, pero ustedes entienden lo que les estoy Claro. diciendo, ¿verdad? O sea, De hecho, un techo, una comida, o sea, el saber que tus hijos saben que no, mañana, o sea, sus papás le van a dar comida. Así tenemos que ir nosotros, así ustedes, dice la palabra, si vuestros padres, ustedes no son capaces de darle piedras a sus hijos o serpiente, ¿cómo nosotros dudamos de Dios? Que no tiene ningún tipo de pecado en él. Qué difícil debe ser padre que consigue comida todos los días. Todos los No, ay, días, ya yo me encargué, estoy yendo todos los días hasta que... y todos los días pagar los recibos, y todos los días pagar el arriendo, todos los días. Y llega un momento, hija, llega un momento en que al principio nos angustia mucho. Por ejemplo, cuando ustedes tomaban tetero y no había, era horrible porque eso era caro. Sí. O sea, y entonces uno estaba, Qué bueno que ya no me acuerdo. entonces no, pero no, porque nunca Nunca, faltó. sí. Gracias a Dios siempre el Señor de alguna manera proveyó ese tetero. Pero para uno es muy fuerte que a ustedes nunca les falte el tetero. Que les dé cuando les iba acabando y dice, Sí, que, o sea, cuando uno tiene, pues no importa, pero cuando no, ya. Y en algún momento, por ejemplo, Lucas, y más que todo Lucas tuvo problemas digestivos, entonces nos tocó darle una leche especial, entonces era el triple de costosa, y bueno, Maile, ¿tus hijos alguna vez se angustian? ¿Por qué tienen que desayunar al día siguiente, Maile? Por supuesto que no, porque ellos saben quién es su mamá y saben que yo les voy a responder. Así es, así es. ¿Y Jean alguna vez se ha angustiado por la comida? Vertica, Diga, ¿alguna vez Jean se ha angustiado por la comida? nada, ni por ir a jugar fútbol. Bueno, si nosotros que somos imperfectos, llenos de iniquidad, de pecado, podemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Señor. Entonces es muy importante que tengamos esa paz, ¿verdad? Esa tranquilidad. Ahora vienen los peligros de no conocer a Dios y aquí voy a hablar yo rápidamente para poder pasar a las otras tres que les voy a hacer un resumen con eso. Dice los peligros de no conocer a Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros no conocemos a Dios? Por eso es tan importante que ustedes desarrollen el material. Hoy lo quise hacer así, como paso por paso, para que ustedes vean lo que es, porque después yo hago temáticas globales. ¿Ok? Miren, cuando nosotros no conocemos verdaderamente a Dios, hacemos una réplica de Dios a nuestra imagen. Quiero que vayamos a Efesios. A ver si lo encuentro rápido. Efesios. Efesios. Vamos a ver si lo encuentro rápido. Elisa, búscate donde dice al Dios no conocido, mamita, por favor. ¿En Efesios? No, busca así en la internet, al Al Dios Dios no no conocido. Ah, ok. Yo estoy una de Pablo que fue como Sí. a ver si había... Exacto, creo que es Efesios.
Y había un Dios y había uno que decía, y entonces Hay una empieza a predicar estatua para que el Dios no conocido. ¿Ah? ¿Cómo? Hechos 17, 20. Ah, está en Hechos. Hechos 17, 23. Ok, perfecto. Así está, el alboroto en Tesalónica. Listo, Pablo en Atenas. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Le decían a Pablo palabrero. Y otros, parece que este es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque los atenienses, y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Eran como de experiencias, o sea, como de, ay, Como, el nuevo, o sea, es como necesitamos de vivir nuevas nueva, cosas. exacto, ya siempre era como el nuevo show, ya eran insaciables de experiencias. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, ojo con esto. Cuando nosotros hacemos una réplica de Dios a nuestra imagen, estamos siendo religiosos. Creemos que religioso es el que ama a Dios, reza mucho. No, el que es religioso es el que ha formado de Dios una figura que no es y vive conforme a eso. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y ahí dice cuál es el verdadero Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Ese es el Dios verdadero. Oye, pero Dios pidió también que le hicieran templos. Pero no era para Él habitar. O sea, era una simbología que en ese momento el pueblo de Israel necesitaba para, por la naturaleza del hombre, ¿ya? Pero el Señor no habita, o sea, ningún templo puede contener su gloria. Lo que él está diciendo ahí, por ejemplo, era una simbología sagrada. Él lo que estaba haciendo era una simbología sagrada, adivinen de quién. El tabernáculo, una simbología de quién, de Jesucristo, de lo que iba a ser Jesucristo en la redención. Recuerden que todo lo que marca el Antiguo Testamento y todo lo que Dios hacía era señalando el sacrificio de Cristo. Eso también lo van a ver en esta semana en una predica que se llama La Gloriosa Salvación. Entonces, lo otro que vemos es la falsa adoración, o sea, es un peligro. Hacemos una adoración falsa. Si yo estoy adorando a un Dios que no es el de la Biblia, yo estoy adorando a un Dios falso, ya, y es una, yo digo, ay, es que Dios es bueno, Él nunca me castiga, es un Dios falso, ese no es el Dios de la Biblia. O sea, si yo estoy adorando a un Dios que no es el de la Biblia, yo estoy adorando a un Dios falso. Exacto, exacto. Tercer peligro de no conocer a Dios, la incredulidad o falta de confianza. Obviamente, si yo no conozco al que me va a dar la comida, yo no voy a tener confianza en que me van a traer mañana el desayuno. Ahora, aquí siempre les he contado, en algún momento en Europa, habían unos niños en un orfanato que todas las noches, a partir de las 6 de la tarde, los niños comenzaban a llorar. Y era horrible, era un orfanato y era un convento. Entonces el padre era desesperado, los que servían en el orfanato eran desesperados y ese día llegó el padre. Y entonces él les pregunta que qué fue lo que, el reverendo, por qué los niños lloran. Entonces, no, todas las noches lloran. Y entonces él les dice, y ellos saben al día siguiente que van a tener comida, que no. No, porque todos eran huérfanos, venían de pasar hambre. Pero no, sí, pero no le dan comida.
seguro que a veces no había. Entonces ellos entraban en un momento de angustia y habían venido de pasar mucha hambre en las calles cuando los recogían. Entonces, entonces el padre, tenemos que hacer algo para que ellos todas las noches, antes de acostarse, a todos les pongan un pan. Y entonces a las noches comenzaron a hacer eso, toda la noche les ponían un pan en la manito y el llanto se acababa. Entonces es como la analogía que les hago, cuando yo sé que la provisión está y es segura, yo voy a tener paz y tranquilidad. Pero si yo no conozco a Dios, si yo no conozco los atributos de mi Señor, yo voy a tener incredulidad o falta de confianza. Y por eso tenemos cristianos sin vidas victoriosas de fe. Una visión indiferente o apática del pecado. Ah, eso no pasa nada. Ay, mía, eso lo hace todo el mundo. Yo no he hecho nada malo. Porque es que no conozco la santidad de Dios. Como no conozco la santidad de Dios, yo puedo decir, vamos a ir a 1 Corintios 15:34. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. O sea, los que pecan de manera deliberada son los que no conocen a Dios, porque no saben las consecuencias del pecado ni la naturaleza de nuestro Señor. Otra de las consecuencias es la iniquidad, obviamente, y aquí vamos a ir todos a la página 14, ¿verdad? Oseas, ¿se acuerdan de quién fue Oseas? O sea, Un profeta. ¿Qué pasó con Oseas? A ver, ¿se acuerdan? Elisa, ¿te acuerdas de quién fue Oseas? ¿Quién fue Oseas? Este fue el que se tuvo que casar con una prostituta. Ese mismo fue el que se casó con la prostituta, ¿ok? y después lo Después lo dejó y después volvió, le tocó, no, el Señor la mandó otra vez a que la fuera a buscar. Y yo le decía, Señor, ¿cómo me haces tú eso, Señor? Señor, ¿cómo me haces tú eso? Y todo eso es profético, ¿oyeron? Todo. Listo, vamos a ir a Oseas 4. Una analogía, ¿no? Sí, no, pero la historia, ¿qué hizo Dios? ¿Qué pasaba? A ver, ¿qué pasaba en esa época? Que Dios siempre exhortó al pueblo de Israel. No están ahí. Un momentito, mi Bertica, creo que tienes abierto el micrófono, mi chiquito. El Señor había exhortado al pueblo de Israel una y otra vez a través de predicaciones, ¿ok? Felipe, está siendo obediente. Sí. Entonces, Oseas, en la época de Oseas, ¿qué pasaba? Ya Dios estaba como, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Y lo que hizo fue que les cambió toda la metodología de predicación. Entonces, imagínense, Oseas era un hombre, o sea, si hoy, al día de hoy, ya es complejo que una persona de fe, un pastor, se case con una prostituta. Pues, imagínense hoy que todavía eso es como, ahora imagínense en esa época que había tanto, o sea, tanto paradigma, tanta, decía el profeta de Castillo. sí, o sea, tenía que ir a buscarla porque el Señor lo manda que la vaya a buscar. El hecho de ser una pareja. Sí, o sea, no, entonces todo el pueblo comenzó a mirar hacia Oseas, que era lo que Dios quería. Y el Señor comienza a predicar a través de Oseas con la vida. O sea, de hecho, la predicación de Oseas fue toda su vida. Es el único profeta que predica con su vida desde pequeño desde que se conoce hasta el final. Y dice Oseas 4, 1 y 2, dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. ¿Se imaginen cómo estaba el pueblo de Israel en ese momento?
Entonces, ¿qué no había? No había verdad, ni misericordia. ¿Qué hacían? Perjurar, mentir. ¿Qué es perjurar? Jurar en vano. Jurar en vano. ¿Listo? Mentir, matar, hurtar, adulterar. O sea, todos los mandamientos estaban rotos, todos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Miren lo que dice. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No había. Y como no había, el pecado estaba desenfrenado. No había conocimiento de Dios en la tierra. Y obviamente el gran peligro para los que no conocen a Dios es que vendrá un juicio divino y una destrucción, ¿verdad? Es ya pues lo que sabemos que es la esclavitud del pecado y de la muerte. ¿Listo? Después viene la lección 2, que es creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo viviremos? O sea, si todo esto está, ¿cómo viviremos? Entonces, lo primero es que debemos conocer al Dios vivo. 1, debemos buscar al Señor. 2, debemos perseverar en conocer al Dios viviente o al Señor, perseverar en conocer al Señor. Vamos a poner aquí. Perseverar en conocer al Señor. Perseverar en conocer al Señor, ahí lo tenemos en Oseas también 6:3. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Debemos conocer sus promesas, debemos conocer las características de los justos, pero también debemos conocer las características de los malvados. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos claridad del Dios vivo, así estaremos trabajando realmente en lo que es y es creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, ya después que yo comienzo a conocer a Dios, yo necesito comenzar a crecer cada día más en el conocimiento de Dios. Si yo no tengo claridad de eso, mis amores, me voy a estancar. ¿Y cuál es la gran fuente del conocimiento? ¿Cómo debemos buscar el conocimiento de Dios? Buscamos el conocimiento de Dios a través del estudio de su palabra, las escrituras y la oración. Listo. Vamos a leer en la página 20, Vertica. En la página 20, la nota primera. Elisa, la nota segunda. Página 20, nota primera dice, la palabra inspirada significa literalmente soplada por Dios. Es traducida del vocablo griego teneustos, teoneustos, teos, Dios, neo, soplar. El adjetivo toda también es importante. La totalidad de las escrituras provienen de la boca de Dios y por lo tanto no tienen error y son enteramente confiables. Amén. La segunda, Elisa. La purificación y fundación de la plata. Fundición, mi muñeca. Exacto. La purificación y fundición de la plata se lleva a cabo de la siguiente manera. La plata se funde con intenso calor. En este punto, las impurezas flotan en la superficie y son quitadas, dejando la plata en una forma más pura. Pasar por este proceso 7 veces detona la absoluta pureza. Denota, dije. No hay que detonar. Tranquila, tranquila. O sea, yo pensé que leí eso. La absoluta pureza y confiabilidad de la palabra de Dios. Imagínense que ahí dice como 7 veces, o sea, la palabra de Dios es como purificada, la plata purificada 7 veces. Imagínense la pureza de la palabra de Dios. Y como el Señor, bueno, por último,
dentro de esta parte del conocimiento, Leticita, lee, Elisa, busca Esdras 7:10, por favor. Y tú, Gretis, lee la nota donde dice Esdras. Esdras hizo lo que después Pablo mandó a todos en 2 de Timoteo 2:15. Fue diligente en estudiar las escrituras. Nota la cabalidad de la respuesta de Esdras a la palabra de Dios. Uno, primero estudió las escrituras. Segundo, practicó y obedeció las escrituras. Tercero, enseñó a otros las escrituras. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Amén. Lee Elisa, Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Recuerden que Esdras, cuando encuentra la palabra de Jehová, se quebranta, porque no había palabra de Jehová en ese momento, y él la restaura. Ya él restaura la palabra, entonces dice, ¿qué es inquirir? Inquirir es estudiar a profundidad, ¿vieron? Inquirir. O sea, es escudriñar mucho, mucho. ¿Listo? Bueno, vamos a cerrar en este momento, con la Trinidad una vez más. ¿Listo? Vamos a ir. Ya les digo dónde. Vamos a ir a la página 26. Vamos a ir a Primera de Corintios 12, del 4 a 6. Cuando todo lo tenga me dicen amén, porque con esto voy a cerrar. Primera de Corintios. No les expliqué todo la Trinidad porque la vez pasada hablamos bastante de la Trinidad. En la próxima clase voy a abrir con un poco de la Trinidad, pero iniciamos con el resumen de las verdades sobre la Trinidad. Primera de Corintios 12, del 4 al 6. ¿Ya lo tienen? Sí. Amén. Listo, miren eso. Vamos a leer el primer pasaje, dice, ahora bien, ¿qué dice? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Ok? Miren eso. Es que es impactante. 2, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí está la Trinidad. Y miren lo que trabaja. Primero trabaja en la diversidad de los dones, después, que ese es el Espíritu Santo, después es Jesucristo y trabaja en los ministerios, y después habla las operaciones, pero es el Señor Padre, ¿ok? Entonces es impactante el que nosotros podamos realmente seguir escudriñando las escrituras. Recuerden que para la próxima clase, la próxima clase lo más probable es que yo no les pueda dar la clase porque me van a hacer una extracción de 2 muelitas. Yo les voy a dejar la tarea y van a ver el día de la clase un mensaje y van a hacer una tarea. Tienen que haber hecho la lección 5, la 6 y la 7. Son 3 lecciones. Mailecita, déjame saber lo que me quieres preguntar. Paz, las clases todas se están grabando, pero yo intenté mirar las otras que me pude estar, pero no están. Yo te las mando, mamita. Yo te las mando porque las tengo que editar. Entonces por eso no las he subido. Yo te las mando esta semana también. ¿Qué tal? La tarea Gracias, de nada, mi amor, la gloriosa salvación, que yo se las mando. Y deben hacer, Ver prédica, hay la resumen gloriosa, ni nada, solo verla. verla y resumen. Siempre hay que hacer un resumen, siempre. De todas maneras, esta semana les voy a mandar el checklist de los que deben tareas, todo para que ustedes sepan. Vale, vamos a orar, dándole gracias a Dios por este tiempo y pidiéndole al Señor que Él sea suficiente en nuestras vidas. Le damos gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores por todo.